No podemos decir que el criterio definitorio de la ficción sea que ficción es aquello lo cual se consagra dentro de una operatividad la cual se manifieste en un sentido no operatorio relativo a la incapacidad o la no capacitancia de eso a lo cual se le atribuye dicha categoría de manifestar tales cuestiones, que en lugar de decir operatorio creo que lo correcto sería decir que no pueden hacer algo, aunque crea esto de igual forma varios problemas. La idea de ficción de Jesús G. Maestro me parece que tiene un substrato bastante acertado, pero termina derivando en, primero, que no sabe lo que es la ficción. Porque si vamos a definir a la ficción como una operación o la negación de esto, ya que tanto nos encanta quejarnos del protestantismo, ¿por qué tomamos una idea que es y que ha sido recorrida bajo un substrato de protestantes o por los propios protestantes, la cual es definir cosas a través de sus operaciones y no a través de su forma? Porque te puedo aceptar que un criterio que es propiedad de la ficción, podría aceptar que es que no tengan esa existencia operatoria, lo cual en cierta manera también estoy en desacuerdo con eso. Pero si yo digo, ¿por qué no tienen esa existencia operatoria? ¿Qué me van a responder? Que es ficción. Entonces caemos en un argumento circular en el cual no sabemos qué es la ficción. Quizás porque su video es de hace 8 años, o porque su libro es también un poco viejo, vamos a decirlo. En el sentido de que igual y desarrolló más las ideas, pero me parece que definir a la ficción como una suerte de entidades las cuales no tienen existencia operatoria es tomar una operación como lo hizo Descartes y pretender que la operación es la forma y no es parte de la forma, potencia de la forma. También esos que claman que la ficción es un mundo posible, quieren reducir, hacen lo mismo. Y me parece que Jesús G. Maestro está haciendo lo mismo que ellos, que lo que les está criticando es querer reducir la ficción a una estupidez o a una operación. Que bueno, una estupidez y una operación seguirían siendo lo mismo. Una operación, una estupidez puede ser una operación, aunque no a la inversa necesariamente. Por lo cual, si yo me pregunto por qué esas entidades no tienen existencia operatoria, entonces yo tengo que responder y ahí está el núcleo de la cuestión. Porque si yo determino por qué eso no tiene existencia operatoria, entonces ahí yo respondo lo que es la ficción y la diferencia fundamental entre la realidad y la ficción. Porque hay algo curioso, y es que si se supone que la ficción y la realidad no están separadas, según Jesús G. Maestro, ¿cómo yo puedo dictaminar que la ficción tiene un criterio diferenciador entre la realidad y ella misma? Porque si yo digo que la realidad y la ficción no están separadas, pero al mismo tiempo digo que la ficción es distinta de la realidad, entonces aquí estoy generando una contradicción en la cual estoy imputando algo que técnicamente al formar parte de la realidad también tendría que manifestar la otra parte. A menos que yo clame que hay una diferencia formal entre la ficción y la realidad para poder establecer esa distinción. Y por lo tanto decir ficción y realidad están separados. Que el hecho de que yo diga que estén separados no quiere decir que, como claman los pedófilos o pederastas que dibujan Loli con Oshotacon, o la infinidad de enfermos que hay en Wattpad, que porque de alguna manera es ficción no hay referentes semióticos o meros referentes realitales para establecer de dónde saca el substrato. Así que me parece que si bien las ideas de que la ficción toma como substrato a la realidad son correctas, lo de la existencia operatoria es solo rechazo, porque el hombre le da operatoriedad, le da un hacer, una capacitancia activa a los objetos, porque el hombre puede hacer objetos que puedan hacer cosas. Los objetos no pueden hacer algo. Los objetos que el hombre hace sí pueden hacer algo, en virtud en la cual el hombre les dote de esa capacitancia. El arte,
y con muchísimas comillas voy a poner eso, porque honestamente no creo que exista el arte en estos tiempos, en ninguna disciplina. No se trata de que, no, el cine sí, los juegos no, no, ni el cine ni los juegos. Tiene un hacer en virtud en la cual los que hacen las obras le dotan una capacitancia de hacer. Porque si yo dibujo a un personaje en una cierta postura o en otra, ese personaje está haciendo algo en virtud en la cual yo lo configuré para que hiciera ese algo. Porque si yo le pongo una pose u otra, los referentes semióticos que pueden establecerse como remisiones a determinadas series de operaciones en dibujos o en figuras retóricas literarias, puede variar lo que va a significar esa obra, ese mensaje, esa pintura o ese dibujo. No es lo mismo poner a un personaje con los brazos cruzados así que así o algo por el estilo. De hecho, déjenme poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, no es lo mismo poner a una serie de personajes en esta forma en la parte izquierda haciendo algo, porque los referentes remisionales semióticos van a ser distintos, que o este personaje así, y no solo simplemente la postura, sino la organización estética morfológica, si se lo quiere, anatómica incluso, puede derivar en distintos referentes semióticos, los cuales, si bien podemos imputarle al autor ser el organizador de esos elementos, adquiere cierta independencia eso que el hombre hace, y en virtud de esa independencia, o mejor dicho, interdependencia, se puede establecer que la obra está haciendo algo, cualidad que no tienen los objetos que existen, porque estos dibujos, esos libros no existen en primer lugar, son reales, muy diferente, porque dependen del hombre para tener su presencia en la realidad. No es como si esos dibujos o el Quijote fueran a aparecer mágicamente en la realidad. Buena suerte apelando a esa estupidez probabilicista, frecuentista o bayesianista, en la cual suelen querer sustentar esa estupidez del azar, pretendiendo que por imputarle una unidad que ni siquiera saben qué es a una multiplicidad de hipotéticas partes que se particionan esa unidad, eso puede suceder en virtud de eso, obviando por completo qué es lo que se necesita para que algo exista. Por lo tanto, en virtud de que el hombre le imputa determinadas organizaciones, determinadas formas, posturas, figuras, la organización estructural general de la obra, esa obra adquiere su operatoriedad. Por lo tanto, ese no es el criterio de la ficción. El criterio de la ficción implica qué es lo que permite establecer la organización de esos elementos dentro de dicho estrato. ¿De qué se está alimentando? De la realidad efectivamente existente, no de la realidad de los filósofos, no de la realidad de los filósofos que creen que por ponerle el rótulo de científico a algo se vuelve ciencia, como esos que creen que puede haber una teoría científica de la literatura, o esos que creen que pueden sustentar en física cuántica una supuesta remisión de la totalidad de la realidad, como si toda la realidad fuera subsumible a esos sistemas. Llamar algo científico o decirle algo ciencia no convierte a algo ni en científico ni en ciencia, menos cuando bebemos de teorías de la ciencia en extremo cuestionables. Por lo tanto, ¿qué sería la ficción en general? Si no es la realidad, pero tampoco podemos imputar una separación total y no podemos reducirla esa ficción a una determinada serie de operaciones, las cuales implican la forma de la ficción que deriven como potencia de esa forma, entonces lo que podemos establecer es que la ficción es una realidad específica.
la cual, al igual que la realidad en la cual todos vivimos, manifiesta una determinada serie de organización y de operaciones y de sistemas. Si se quiere ver de esta forma, hay una cosmogonía, una ontología, una noseología y una epistemología que trabajan en el ordenamiento para intentar entender la realidad. Bueno, analogando esos estratos, la ficción sería una realidad específica la cual tomaría como el modelo paradigmático nuestra realidad y en virtud de la estructura organizativa de esta realidad reordenaría esos elementos para crear una realidad específica inmanente a ese universo que está intentando materializarse en una determinada obra. A partir de aquí se le puede imputar que sean mundos posibles, mundos imposibles, idealismo, el peor de los mundos posibles, si quieres que tenga existencia operatoria o no, o lo que se te dé la maldita gana. Aunque bueno, lo de existencia operatoria, primero no hay existencia operatoria, a menos que estemos hablando de objetos o de entidades. Hasta cierto punto de organismos, el hombre todavía tiene una categoría específica que sería la de la conducta. Y entonces, derivado de eso, que el hombre entiende y a partir de ese entendimiento logra establecer un orden, bueno, ese orden que toma como molde paradigmático lo reordena para establecer su propia realidad con sus propios substratos y sus propias reglas. De ahí que, por ejemplo, los personajes de ficción no sean humanos, pero el referente semiótico en el cual se sustenten remitan al hombre, es decir, a la realidad, y al mismo tiempo la razón por la cual la ficción también demanda una serie de reglas y una serie de estructura es porque se sustenta en una reorganización o una reconversión de cómo funciona esta realidad para con la suya. De ahí se establece la división, la separación entre la ficción y la realidad, pero también se establece la relación interdependencial en la cual hay un substrato, porque nadie puede inventarse algo que no tenga un referente semiótico que nos remita a nosotros o unas operaciones existentes en esta realidad. Si algo nos asusta, nos emociona, nos excita o lo que sea de la ficción, es porque hay una remisión a la realidad, una remisión realital que implica la correlación entre lo que se está observando y al mismo tiempo participando eso que se observa en esa ficción, pero al mismo tiempo estableciendo remisiones que fungen como referentes a una determinada serie de operaciones que se dispersan en este mundo. Un dibujo voluptuoso o un dibujo con cierta lencería como el que mostré el sujeto del collar, bueno, eso se mira atractivo y puede generar determinadas deseos lascivos en virtud en la cual se establece la relación, la remisión, la relación remisional entre ese ente, ese objeto, ese dibujo, vamos a llamarle, y que en la realidad se establezca una referencia hacia una determinada serie de operaciones que ciertas personas realizan, la cual implica lascivia en la cual se introduce ese objeto que sería ese collar. Se aplica lo mismo si tiene medias largas, se aplica lo mismo para lo que sea. Creo que se entiende el punto al que voy con eso. Entonces, a partir de esa dicotomización y esa división, podemos establecer que la ficción trabaja con una serie de elementos que toma de la realidad, pero modifica y altera para establecer su propia realidad, que es más bien inferida porque no es como si se nos explicase la cosmogonía del universo de Bob Esponja, pero la podemos suponer en virtud de que se toma como molde para esa realidad, esta realidad, y como esta realidad tiene su estructura, aquella también, no hay una obra que no tenga una realidad sin estructura, por muy abstraccionista o irrisoria o estúpida que quiera creerse o dadaísta. De igual forma, las obras creadas dentro de esas corrientes interpretativas también tienen su respectivo orden, estructura, y principalmente son
argumentos estúpidos idealistas propios de... ¿Qué más propio de un idealista que lo que es propio a un parásito marxista? Razón por la cual cuando se sigue a Gustavo Bueno uno no va a tener buenos análisis de nada. Claro, va a poder refutarle muchas cosas a muchos estúpidos. Eso no quiere decir que porque un sistema refute a muchos estúpidos sea un buen sistema de pensamiento, si todo lo que están pensando son estupideces. Pues bueno, el criterio definitorio de la ficción es la reorganización de la realidad materializada en una realidad específica que toma elementos de esta realidad. No la existencia operatoria, porque de hecho la tienen. Claro, el libro Quijote no va a poder levantarse, evidentemente, y golpearme, porque es un objeto. El contenido de ese objeto es el que de hecho tiene existencia operatoria, en virtud en la cual se le dota por el autor de dicha existencia operatoria, que yo no lo llamaría de esa manera, y de hecho dejaré de hacerlo porque yo no voy a usar las categorías de otras personas para explicar mis ideas, porque bueno, yo de hecho puedo usar mi propio cerebro y no tengo necesidad de ser un lambiscón derivado de mi inoperancia o de mi ignotez hacia el conocimiento. Así que partiendo de este punto se puede establecer y derivar una batería de operaciones las cuales pueden encompasar la ficción. Que nótese, no quiere decir que haya una especie de paradigma a seguir en la ficción. Un paradigma disciplinar, eso sería más bien parte de la ética, pero si disociamos la ética de la disciplina conceptualmente, porque praxialmente eso es imposible, aquí simplemente estamos describiendo lo que se hace. En cambio, el cómo se debería de hacer o el cómo tiene que ser, ya sea deontológico o teleológico, eso ya es otra cuestión. Por lo tanto, pues eso es lo que sería la ficción. Básicamente la reorganización de los elementos de nuestra realidad en otra con su respectiva estructura y ordenamiento específico. No nada que ver con tonterías de operatoriedad que la tienen, y eso no quiere decir que se van a levantar o se van a salir de la obra, porque bueno, eso es imposible. Al menos por ahora. No duden que en el futuro sí puedan hacer eso. Y lamentablemente se está trabajando para ello. Lo cual, bueno, puede ser un poquito peligroso. Como sea, nos estamos viendo.